Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un abrazo fuerte a la gente bien informada. Bienvenidos, curiosos, dudosos, conspiranoicos, pero con rigor, y gente que no se cree nunca la versión oficial. Gracias por estar ahí. En las emisoras de Decisión Radio estamos cada día, y en Gran Vía Radio Barcelona a las 6 de la tarde, BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leonesa a la 1. Un abrazo a H50, el cierre digital, 24heconomia.com y tantos amigos y digitales que reproducen este espacio o parte de él. El objetivo no es otro que saber lo que ocurre a nuestro alrededor y no creernos casi nunca lo primero que nos cuentan. Y haciendo eso, le aseguro, estará usted bien informado, tendrá su propia opinión. Empezamos. Castellón Confidencial. Lo principal ahora. No me gusta eso que hacen las televisiones, y me han obligado a hacer alguna vez, de ir cebando lo bueno para explicárselo en el último minuto y tenerles ahí enganchados. No me gusta, ni siquiera la palabra cebar me gusta, hablando de humanos. En la tele es habitual. Aquí no lo van a oír. Les vamos a contar cómo una exministra acaba subvencionando y haciendo contratas al caso Mediador. Y vamos a dar nombres y apellidos, y la conocen todos ustedes. Miren, ¿saben qué pasa? Que las prostitutas, la cocaína, el Viagra, lo facio de este caso está escondiendo la realidad. La realidad es mucho más cruel. Durante años, nos lo contó aquí el Mediador, durante años han estado negociando subvenciones públicas, subvenciones a la ganadería en Canarias, pero también ayudas europeas que llegaban desde Bruselas a diferentes lugares de España. Durante años, para hacer eso, era necesaria la intervención de alguien más. Ni un diputado del PSOE, ni el director general de ganadería, Tachet, tenían poder, y mucho menos el general de la Guardia Civil, Espinosa, tenían poder para conceder contratas. Eso es más arriba, de consejeros a ministros. Depende de la cantidad de la contrata. ¿Cómo lo conseguían? ¿Cómo lo hacían? ¿A cambio de qué? Le concedían siempre los negocios a los mismos. Hemos conocido contratas de algunos imputados ahora en el caso Mediador por parte del gobierno de Ximo Puig, también por parte del Ayuntamiento de Valencia, curiosamente los dos del PSOE. Pero el gran negocio estaba en aquello que nos dijo el Mediador: los ministros. Hay un audio en mayo del 2021 que dice usted que asesora a 2 ministros. ¿A qué ministros? Esa sí, con todo respeto, me la tengo que guardar, ¿vale? De acuerdo. Y entiendo que me entiendas por qué tengo que decir que me la tengo que guardar. Puede ser que esté en otro tema ese tema, ¿vale? De acuerdo. Me ha salido un pareado. Pero es cierto que usted asesoró, porque usted cada 15 días venía a Madrid, se encontraba con el diputado, iban al Congreso, se hospedaban en el Hotel Victoria 4 en la Puerta del Sol. Eso era una rutina. ¿Y llegó a asesorar usted a 2 ministros? ¿Es cierto eso? Con todo el respeto le voy a repetir que me voy, y como dice, me voy en esta pregunta me voy a mantener De acuerdo. Mantengo mi silencio, que yo creo que al mantener mi silencio queda claro también mi contestación. Sí, me está afirmando que sí, pero que no quiere decirme el nombre, y lo respetamos. Aquí no somos jueces, somos periodistas. No nos dijo el nombre de esos ministerios que supuestamente asesora, pero lo que sí les digo es que al menos una ex ministra otorgó contratas por valor de más de 2.300.000 euros a la trama. Y se lo vamos a contar aquí y ahora.
Para eso hay que ir a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Esta fundación es un espacio público, siempre gobernado y dirigido por políticos en el gobierno, que intenta ayudar al tercer mundo. Bien, hasta ahí bien. Ahora, la presidenta Nadia Calviño, y están de patronos de esta fundación Pilar Llop, ministra de Justicia, o Álvarez, ministro de Exteriores. Fíjese si es de control público que tiene 14 secretarios de Estado como vocales, como para no establecer un control, ¿verdad?, a quien se otorgan las contratas. Bien, pues señores, se pone en marcha a través de esta fundación un proyecto europeo para formar gendarmes en el Sahel, en Mauritania, en Níger. ¿Quién era el general encargado de este negociado? Hombre, ¿quién va a ser? El general Espinosa, ahora detenido y en prisión, jefe interino de la misión durante años y jefe del proyecto hasta el 2021. El general Espinosa se encargaba de llevar esa ayuda y a la vez presuntamente hacer sus negocios en Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y el Chad. En los pinchazos telefónicos le llaman papá, es la forma de hablar de él. Más de 1 millón de euros en sus cuentas. Cuenta en Bélgica, podría ser con millones de euros. Hablan de 32. Se está esperando que las autoridades belgas levanten el velo a esa cuenta. Y más de 60.000 euros en casa porque dijo ante la juez que se acababa el mundo. Luego, durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 o 12.000 euros del banco y los metí en casa. Y la última operación para completar la suma, que yo en el mes de enero... La jueza jamás creyó al general Espinosa en ninguno de estos negocios que hacía y que le reportaban tantos beneficios más allá de su sueldo. Miren, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas firmó 4 contratos, 4, para llevar drones a Mauritania, a Mali y a Níger. Fondos europeos, atención Bruselas si están escuchando, dinero de fondos europeos que acabaron en manos de José Drones, es como le llamaban, ¿no?, al conseguidor de esta trama, al que está en todas las salsas, al empresario adjudicatario de estas partidas a dedo. ¿Y saben quién era la presidenta de esta fundación cuando esto ocurrió? Carmen Calvo. A este le ha pasado, y le digo como le pasaba a Granados, que se iba también a las televisiones a denostar la corrupción y a dar lecciones de moral. Parece que es un formato, ¿no? A ver, hay algo de sentido común, ¿no? En grupos humanos grandes, y a la política nos dedicamos mucho, siempre hay alguien que decide hacer lo que no tiene que hacer, y no solamente para él y para todo el sistema, sino de paso para todos los demás, que nos roba también la honestidad y el prestigio y el esfuerzo. Y yo, sin embargo, creo que en este asunto todos los partidos deberíamos de adoptar. Fíjense, Carmen Calvo, que dice lo que ha hecho Tito Berni, nos roba la dignidad, la honorabilidad a todos. Fue Carmen Calvo, siendo presidenta de la Fundación Internacional para Iberoamérica, la que firmó o aceptó que se firmaran 4 contratos por valor de 2.300.000 euros a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL, propiedad de José Santiago Suárez. El de los drones en la trama, el que aparece en todos los pinchazos, el que pagó más de 22.000 euros al mediador para conseguir contratas. Bueno, pues a él le salió bien. Alguien negoció y aceptó
2.300.000 en 4 contratos de drones, siendo la presidenta de la fundación Carmen Calvo. ¿Tiene algo que decir Carmen Calvo? Ya les digo que la actual presidenta Nadia Calviño ha abierto investigación interna más allá que de la que el juez ya está poniendo en marcha para saber si Carmen Calvo era conocedora, si alguno de los 14 secretarios de Estado se les ocurrió preguntar, si los patronos Pilar Llop y Álvarez tenían idea de que se estaba otorgando más de 2 millones de euros a dedo por una trama capitaneada, dirigida por un diputado de los suyos. Aquí, señores, la honradez no se le supone a nadie, pero el dinero público se ha ido por todas partes. Carmen Calvo, esperamos tus explicaciones. Estás escuchando Castillón Confidencial. ¿Conoces la Agenda Urbana 2030 de Alcalá de Henares? Alcalá cuenta con un plan de acción que la llevará a convertirse en una ciudad más sostenible y de futuro. Un plan que comprende hasta 60 grandes proyectos como la ampliación de las zonas peatonales y la implantación de zonas de bajas emisiones en el casco histórico, la rehabilitación del mayor museo de esculturas al aire libre de Europa o la construcción de pasarelas ajardinadas sobre las vías del tren para unir los barrios. Visita la web de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares y descubre todo lo que tiene que ofrecer. Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos y Oficina Horizonte Alcalá 2030. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Señores, es muy importante y no nos queremos olvidar. Los crímenes de ETA. Hay un cambio legislativo primordial. A partir de hoy, esos crímenes pasan a ser genocidio. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. El 20 de agosto del 2000... Irene Fernández y José Ángel Jesús, 2 guardias civiles, fueron ejecutados con una bomba Lapa en Sallén, en Huesca. Los autores, Aitor Aguirre-Ibanarche-Rechea, Asier Arzayuz, y le dio la información Chapote. Sí, el conocido Chapote. Una querella de la Asociación contra la Impunidad y el Avance de los Derechos Humanos, y conviene resaltar esta asociación presidida por Miguel Ángel Rodríguez, un abogado, ha conseguido que estos crímenes terroristas sean considerados genocidios, es decir, delitos de lesa humanidad. Las consecuencias son importantísimas. A partir de ahora, todos los crímenes de ETA van a dejar de ser crímenes de ETA, pasan a ser genocidios, similares al nazismo o similares a las más duras dictaduras que hemos conocido en la historia de la humanidad. 327 crímenes de ETA, que estos criminales acabaron con la vida de muchas personas, no prescribirán nunca, van a ser investigados siempre. En definitiva, ETA, el terrorismo etarra, fue un terrorismo genocida, son genocidas. La ONU considera el genocidio, dada una serie de características que los podemos ver, y es que yo no sé por qué no se ha visto hasta ahora. Sencillamente con 3 características que da la ONU, las podemos ver reflejadas en el terrorismo etarra que hemos sufrido en España, en el genocidio etarra que hemos sufrido en España. Hay que corregir ahora. En primer lugar, son ataques contra líderes de un grupo. Hemos sufrido ataques contra académicos, contra concejales, contra políticos, contra jueces, todos ellos perpetrados por esta banda terrorista, por esta banda genocida. En segundo lugar, fueron masacres, asesinatos colectivos. Lo vimos atentando contra inocentes en cuarteles, contra autobuses cargados de personas. En definitiva, auténticos genocidas. Y en tercer lugar, se dio, y aquí en España lo vimos, la expulsión, es decir, la huida de un grupo humano masacrado. Por ejemplo, la Guardia Civil o la policía, o sencillamente la cantidad de personas que tuvieron que huir del País Vasco. Yo quisiera dejar una reflexión para nuestro presidente Sánchez y sus pactos con los representantes de ese terrorismo, por ejemplo, con Bildu.
No se trata de limpiar estas masacres genocidas, se trata de recordar nuestra memoria. Y a partir de hoy hay que decir que ETA es genocida. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Aquí estamos para contar verdades. Hemos empezado ya explicando alguna y prepárense porque hay muchas más. Este es un espacio de información confidencial. No queremos ponerle al día, sino queremos abrir los ojos sobre aquello que la mayoría de medios no se ocupan de ello o pasa casi desapercibido. Es muy habitual que se maneje la propaganda y la publicidad y la manipulación mucho mejor que la información. Y eso es lo que aquí no nos gusta, que nos distraigan, con perdón, con prostitutas, cocaína y Viagra cuando lo gordo está en otro lado. Tengo dos mentes privilegiadas que me van a separar el grano de la paja, como dicen, y me van a ayudar a entender la realidad que estamos viviendo. Una es una abogada en Cataluña, luchadora como pocas. Celia Cánovas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes y muchas gracias de poder estar aquí con vosotros. Es un gusto. Saben que fue senadora de Podemos y ahora acabó como testigo principal del caso Neurona y ahí la tenemos ayudándonos a entender la realidad de un partido que está hoy en boca de todos y me tendrás que explicar. Por ejemplo, cómo es posible que Irene Montero reparta 9 millones de euros entre sus chiringuitos. O cómo es posible que tú no hayas pillado ni un céntimo. Es más, hayas pagado por estar de senadora. Pagado. Sí, vamos, lo tuyo es... ¿Cuánto te costó? 27 o 28 mil. 28.000. Que pagaste a Podemos, a eso que llamaban la caja de resistencia, ¿no? Sí, bueno, no sé a dónde iba, pero iba al partido. A mí me giraba en un recibo. O sea, yo pagaba como el recibo de la luz, yo pagaba 1.000 euros al mes. Ya. Y, bueno, yo creo que fue a Macetas en Galapagar, pero bueno, ya hablaremos de eso. Permítame, hoy tenemos un invitado de lujo al que yo quiero mucho. Lo ha sido todo en la televisión y es mucho más útil en la política. Alguien imprescindible en Cantabria. Portavoz del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Félix Álvarez, ¿cómo estás, Félix? Pues como diría mi abuela Cuca, para echar al arroz, que creo que es muy bien. Pues encantado de escucharte, amigo. Un abrazo también, un saludo a Celia y a todos los oyentes. Gracias, igualmente. Bueno, encantado de verdad de compartir un rato con vosotros, de verdad. Sí, señor. Oye, es verdad, tú fuiste vicepresidente del Racing de Santander, ¿no? Duraste un mes, pero fuiste, ¿no? Sí, duré 21 días, como el programa aquel de 4, ¿cómo se llamaba la chica aquella? Sí. 21 días en la droga, 21 días en el Racing. Pues sí, fue una época muy convulsa, cuando, por cierto, el gobierno de Cantabria, entre ellos el señor Revilla, trajo a un indio, que el señor Revilla, cuando le vio, dijo que vio en sus ojos a un hombre honrado e inteligente que iba a dejar miles de millones de euros aquí en Cantabria, y resulta que era un estafador que estaba buscado por la Interpol. Bueno, pues ese hombre se hizo presidente del Racing. Afortunadamente, la afición del Racing y toda Cantabria se volcó en echar a este señor, y cuando a este señor se le echa, pues la nueva junta directiva se forma y a mí me nombran vicepresidente del Racing, que fue una etapa muy corta, muy intensa, pero muy bonita, y además conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Sí, el indio se llamaba Ali Sayed y salió huyendo de Santander, ¿verdad? Bueno, aquí se cuenta, aquí se cuenta que él llegó con un Mercedes y con otros indios, ¿no? Pues se cuenta que les habían contratado de un kebab. Esto no es broma, ¿eh? O sea, que se cogió a gente de un kebab y hizo ver que eran miembros de la junta directiva, ¿o qué?
Claro, que venían con el séquito del indio, de Elizallet, ¿no? Por favor. Y bueno, aquí, fíjate, yo cuando escuché el nombre, entré en Google, puse Elizallet y empezaron a salirme noticias de que estaba buscado por la Interpol en Australia, en Inglaterra, en Irlanda, y aquí pues nos lo vendieron como el Salvador, que iba a aportar miles de millones no solo para el Racing, sino para la prosperidad de Cantabria. Esta es mi tierra. Dios mío, y nadie hizo esto de poner su nombre en Google antes de contratarle o de dejar que comprara un club porque venía a pagar la deuda, se le quería por su pasta, ¿no? Nada más. Claro, pero tú sabes que el señor Revilla tiene un móvil que no tiene WhatsApp, como para decirle que entre en Google, a ningún sitio. Sí, tiene, es un poco... Esto es España, Félix. Y luego dicen que el humorista eres tú. Vamos. Sí, yo, hombre... Yo creo que en España hay mucho comediante dirigiendo la política. Yo creo que tendrían que dejarnos a los profesionales que lo hiciéramos, ¿no? Efectivamente. Y además, si hablamos de cómicos, aquí tenemos a Zelensky como prueba inequívoca de que se puede ser cómico y a la vez ser un tipo muy serio, ¿no? Qué buen ejemplo, ¿eh? Es Zelensky, sí. Qué buen... Nadie daba un duro por él, ¿recuerdas, no? Se reían, un actor ahí de presidente, y míralo cómo está. Bueno, señores, lo que está pasando en Cantabria merece un comentario o dos. A ver, que un jefe de carretera se compre una máquina de contar billetes ya debería levantar las alarmas, creo yo, porque no es normal, ¿no? El jefe de carreteras, ¿qué hace comprando? Pero es más, ¿qué hace con cuentas en paraísos fiscales? Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras del Gobierno de Cantabria, el año pasado ingresó casi 3 millones de euros cuando su salario bruto es de 69.000 al año. Está en la cárcel, cuentas en paraísos fiscales, parece que en Luxemburgo, un nivel de vida impresionante, desde cochazos hasta propiedades, no solo él, sino las 2 hijas del matrimonio, pagos en 2019 500.000, en 2022 250.000. Bueno, hay una caja fuerte en su casa en la que la policía encontró 529.000 euros. 5 bolsas grandes, cada una ponía una nota 100.000 euros, 100.000 euros, 100.000 euros y una sexta sin anotación. Más claro el agua, esto es un escándalo. Félix conseguía el dinero presuntamente de licitar contratas, ¿no? Como jefe del servicio de carreteras, entiendo. Sí, se supone, por lo que hemos podido estudiar en el sumario, que este hombre, como tenía acceso a los pliegos de contratación, pues se ponía en connivencia con las empresas para que presentaran sus ofertas atendiendo a estos pliegos. Como él además luego también filtraba cierto tipo de ofertas, era excesivamente duro con otras empresas a las que les ponía muchísima traba, y luego a través de esta connivencia pues llegaba a la mesa de contratación con un informe favorable de él, de estas empresas, que eran 3-4 empresas con las que se manejaba, y se hinchaban a adjudicarse obra pública en Cantabria estas empresas. Pero claro, tú lo has dicho, 3 millones de euros. 3 millones de euros, si pensamos que es un porcentaje, una comisión, una mordida, ya que estamos, y que tú eres de Cataluña, lo sabrás muy bien, del 3%, estamos hablando de muchos millones de euros en adjudicación de obras, ¿no? El problema, sobre todo el mayor problema que nosotros vemos aquí, es que esto lo sabía todo Dios. Es decir, esto es una de esas cosas que todo el mundo sabe, pero hasta que no hay una constatación oficial, o judicial o policial en este caso, parece que todos vamos mirando para otro lado, ¿no? Esto ocurre en todas estas comunidades autónomas, sobre todo pequeñas, donde llevan gobernando los mismos décadas y décadas, que al final yo creo que es hasta como un desarrollo natural, se va formando una red clientelar donde hay empresas de cabecera, y las relaciones entre el poder y estos poderosos son palmarias. Cenan juntos, comen juntos, se emparentan, les ves en fiestas, les ves en cualquier acto, a este tipo de empresarios con los políticos que gobiernan. Es decir, es algo que se masca y de repente ves una empresa que florece con una velocidad inmensa. Claro,
regada con dinero público, y como esa empresa, pues resulta que luego ves que hay un consejero que está todo el día comiendo, cenando con él, se ven en fiestas. Esto es algo que se percibe, pero que no había una constatación, en este caso policial o judicial, ¿no? Y ha saltado, ha reventado, y el señor Revilla, claro, como no tiene WhatsApp, como no tiene un teléfono, un smartphone, pues entonces parece que no se entera de nada, ¿no? Yo quiero que escuchéis a Revilla, y tú, Celia, como abogada penalista, presta atención, porque en el fondo lo que está explicando es un delito. Quiero que escuchen cómo se enteró Revilla de lo que ocurría. Siempre tengo el teléfono abierto, ese teléfono que conocéis y que es famoso, duerme al lado de mi oreja, y no me llama nadie, porque lo saben, me llama poca gente, además no tengo WhatsApp. Saben que no me deben de llamar antes de las 7:30 de la mañana. Yo me levanto todos los días a las 7, y digo a las 7:30 porque a esa hora me estoy duchando, afeitando. Cuando el teléfono suena antes de esa hora, o puede ser algún error o algo que sea muy importante. Recuerdo una llamada en la última etapa ya de la lucha y del terrorismo de ETA, cuando a las 7 me sonó el teléfono para decirme que habían puesto una bomba en Santoña y había muerto un suboficial del ejército. Y el miércoles a las 7:20, cuando me estaba afeitando, me sonó el móvil, y era la delegada del gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las 7:30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas inspectores fiscales, policías, ante un caso de corrupción muy grave, me dijo, donde había detenidos, donde habían encontrado dinero en el domicilio de una persona de la consejería, y que me lo comunicaba pues para que tuviera conocimiento de que a las 7:30, que es la hora de apertura de la consejería, se iba a proceder a ese registro y a esa llegada con orden judicial a la misma. A ver, Celia Cánovas, abogada penalista. ¿Es normal que una delegada del gobierno avise a quien sea 10 minutos antes de una entrada y registro en una propiedad, poniendo en riesgo que puedan desaparecer pruebas? La verdad, bueno, es normal. Vamos a decir, lo que es normal en este país yo ya no lo sé, ¿vale? Porque esto es el colmo, yo creo, que un presidente de una comunidad lo diga. Además, claro, públicamente. Es que yo alucino. Estoy todavía que no me acabo de creer. Esto que ha dicho Revilla es un delito. Es un delito de revelación de secretos, y ya veremos, ¿vale? Porque esto explica, creo yo, él mismo, es que lo explica él mismo. Es que es tan burro el hombre, perdón, pero es que es tan burro que lo dice en público. Y dice que me llama la delegada del gobierno, con lo cual el gobierno de Sánchez, sus fuerzas y policías y etcétera, y los jueces, quien sea de Santander, seguramente debe ser Santander, deben dar aviso seguramente, y deben avisar, ojo, que vamos a entrar a las 9:30. Oye, seguramente esto estará avisado no de una hora antes, esto estará avisado de días antes. Ya. Esto es muy grave. Lo grave es que les dan tiempo. Les dan tiempo a destruir pruebas. Hay que creer en la palabra, porque Revilla podría descolgar el teléfono, llamar al consejero y decir, tenéis 10 minutos o 15 para destruir. Pues, ¿esto qué es? Esto es un cachondeo, esto es una burla, una burla a los ciudadanos en general, a los que pagamos impuestos, a los que estamos creyendo en que aún se puede recuperar España de algún momento. Es que no hay nadie que se salve, de verdad. Es tremendo. El grupo Ciudadanos que tú representas, Félix, ¿vais a llevar esto a los tribunales o lo habéis hecho ya?
Ya lo hemos hecho. Ya hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía el sábado, a través de un escrito, este hecho que relata el señor Revilla, y el domingo recibí ya la confirmación de lectura por parte de la Fiscalía, y también estamos planteando incluso dar un paso más allá y presentar una demanda. Pero dice Celia que es un burro el señor Revilla. No, yo creo que no, Celia. Lo hace plenamente consciente, porque fíjate, antes de que él diga que la llamada la recibe a las 7:20 de la mañana por parte de la delegada del gobierno, él hace un desarrollo casi emocional de por qué nadie le llama antes de las 7:30. Fijaros que en la primera parte él cuenta lo de ETA, es decir, yo creo que el señor Revilla lo que está haciendo es, bueno, yo creo que la delegada del gobierno le llama, como decías tú, esto ocurre siempre, desgraciadamente, aunque pueda ser un delito, le llama por deferencia, te van a entrar en la Consejería de Obras Públicas, la Policía Judicial, y entonces el señor Revilla, para desviar la atención de la corrupción, quiere echarle ahora o poner el foco en esta cuestión que, de ser delito, lo habría cometido la delegada del gobierno, no él. Porque fíjate cómo emocionalmente durante un minuto, ¿no?, dice, a mí nadie me llama, me estoy afeitando porque... Y conociendo al señor Revilla, no da puntada sin hilo. Pero Félix, cuidado, si él se atreve a decir que lo llaman, es porque esas llamadas se producen. Y si esas llamadas se producen, es para producir, a su vez, otro efecto, ¿no? O sea, un efecto contrario a lo buscado por la ley. O sea, yo creo que sí que lo convierte en alguna... Porque esas llamadas se producen, yo creo que en todos los ámbitos, en todos los... todas las comunidades, cuando hay problemas judiciales de gente eso importante... Ocurre. Esto aunque sea un delito, claro. Ocurre, ya me da vergüenza, pero es así. A ver, con Tito Berni pasó igual. Hombre, mañana os contaré cómo fue lo de Tito, o después, más tarde lo cuento. Vale, pero bueno, que me refiero que a ver, esto no nos tendría que sorprender. A mí lo que me sorprende es que sea tan... Yo para mí, le puede más la demagogia esa que él tiene, ese rollo del teléfono sin WhatsApp, le puede más todo esto que cometer el error de decir esto, que para mí es gravísimo, ¿no? Que una delegada del gobierno le avise a él. Bueno, aquí la cuestión es que él pone Revilla las manos por el consejero de Obras Públicas y a las pocas horas dimite el consejero de Obras Públicas. Y no que, tiene como manos. dices, no tiene manos. Y como dices, Félix, esto es la punta del iceberg. ¿Cuántos años duró esto? ¿Cuántos años estuvo? Porque para acumular 3 millones de euros hay que estar un tiempo, ¿eh? 3 millones de euros, dicen que en los años del 20 al 22. Me imagino que habrá que seguir investigando en propiedades, solo 2 años, en inversiones. Esto es un récord. Entonces, se habla de que esto ha podido ocurrir durante 20 años. Se van a investigar los 10 últimos, porque los 10 primeros ya han prescrito. Este tipo de delitos prescriben a los 10 años, ¿no? Pero, claro, esto, insisto, esto está normalizado. Está normalizado. Son las empresas de cabecera que tiene cada gobierno, y a los que van procurando darles obras públicas y este tipo de adjudicaciones, a veces no de manera ilegal, porque es muy difícil demostrarlo, porque hay muchas apreciaciones subjetivas de este tipo de adjudicaciones, pero sí son totalmente inmorales. Y en este caso tenemos la constatación de que alguien se ha hinchado a ganar dinero, ¿no? Y no sabemos, claro, porque un amigo mío me decía que cuando tú tienes dinero, una máquina para contar el dinero, que por cierto los han robado todos los cántabros, no es para contar el dinero que tú te quedas, que solo cuentas y te lo guardas. Suele ser para hacer paquetes para repartir. Pero esto no lo sabemos. Y como no lo sabemos, habrá que esperar, evidentemente, a la acción de la justicia y de la policía para que vaya escarbando. Y luego también sabemos que hay otra forma de pagar este tipo de favores cuando llegan las campañas electorales, a través de donaciones, haciendo que esas campañas sean mucho más potentes que que las campañas del resto de los partidos. Lo que se llama ir dopado a las elecciones, ¿no? No sabemos lo que ha ocurrido, pero después de tantos años, evidentemente, la gravedad y
y la constancia en todos estos años nos hace creer que hay gente implicada, porque esto es Cantabria, es que nos conocemos todos. Sí. Es que esto un señor no lo puede hacer con otros tres. Claro, cuando tienes una cuenta en Luxemburgo como siendo jefe de carreteras, pues al final alguien más tenía que saberlo. Me voy a tomar un bichí catalán, que tengo acidez de estómago, Félix, de escucharte. Por favor, un poquito de agua de bichí catalán, que está muy buena, mejorando lo presente, que el agua de Cantabria es espectacular, pero esta tiene... Yo tomo agua de bichí catalán aquí en Cantabria, que lo sepas. Muchas gracias, se agradece mucho. Agua de bichí catalán es única en el mundo. Nunca un agua tuvo esa fuerza. Se vendía en farmacias hace 100 años. Ustedes no estaban ahí, pero me lo han contado. Y merece la pena. Sus ventajas para la salud son múltiples. Están todas en la página web bichicatalán.es. ¿Conoces la Agenda Urbana 2030 de Alcalá de Henares? Alcalá ampliará las zonas peatonales e implantará zonas de bajas emisiones en su casco histórico. Gracias a la Agenda Urbana 2030 se va a conseguir un entorno de mayor calidad ambiental y nuevas zonas de convivencia que beneficiarán a los vecinos, turistas, trabajadores y estudiantes que transitan por la ciudad cada día. Alcalá de Henares es una ciudad amigable con el medio ambiente y la movilidad sostenible, un referente de ciudad del futuro con un increíble pasado. Visita la web de la Agenda Urbana de Alcalá de Henares y descubre todo lo que tiene que ofrecer. Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos y Oficina Horizonte Alcalá 2030. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Castellón Confidencial. 8 de la tarde y el comentario de quien fue secretario de Organización en Ciudadanos y senador, Fran Herbias. Hola Albert, comenzamos semana del 8 de marzo, Día de la Mujer, aunque ya sabemos que para la izquierda de este país es el Día de la Mujer de izquierdas. No todas están incluidas. Después se irán dando golpes de pecho diciendo que ellos son los que defienden los derechos y libertades de las mujeres de este país. Hay que pensar al Tito Berni de todo esto, y es que uno se pregunta, ¿este 8 de marzo quién va a ir detrás de la pancarta del Partido Socialista? ¿Veremos algunas prostitutas en ella? Porque curiosamente, siempre que sea algún caso de corrupción del Partido Socialista o algún presunto caso de corrupción del Partido Socialista, pues siempre hay fiestas, juergas, prostitutas y drogas. Tradición que habrá que preguntarle a ellos el por qué. Y mientras, los socios de esta izquierda de este país, los socios del Partido Socialista, los separatistas en Cataluña, pues estamos viendo cómo están linchando a una pobre enfermera de Cádiz, que se ha alzado la voz y diciendo, oye, esto de la imposición lingüística, pues a lo mejor no es que sea muy bueno. La respuesta, pues lo de siempre, todo el mundo machacando a una pobre chica que simplemente lo que ha querido ha sido ejercer su libertad de expresión y sobre todo defender la lengua común de todos los españoles. 1000 médicos han dicho que van a atender únicamente en catalán a sus pacientes. ¿Se imaginan? Ramón y Cajal no podría ser médico en Cataluña ni ejercer como médico porque no tendría el nivel suficiente de catalán. Todo un premio Nobel estaría vetado en la sanidad catalana. Comentario de Fran Herbias, pues sí, tiene razón, Ramón y Cajal estaría vetado en la sanidad catalana aunque fuese premio Nobel por no hablar catalán. Ay, señores, qué mundo tan absurdo que estamos construyendo. Seguro que pensaban ustedes, con los años, la inteligencia humana conseguirá hitos jamás soñados, romperemos barreras, se acabarán los nacionalismos exacerbados. Bien, pues justo todo lo contrario. Con los años nos hacemos más pequeños, nos miramos más el ombligo y mantenemos la privacidad de la aldea, que nadie nos diga que hay un mundo allá afuera porque no nos interesa. Es para reflexionar. Esto sobre todo los que traen hijos al mundo. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Albert.
¿Cómo será el mundo de tus hijos? Pues es una incógnita, pero desde luego los que ya estamos aquí tenemos que hacer todo lo posible para que sea mejor, aunque la cosa parece complicada. Ya, yo no. Vamos, yo que viví la transición 1000 veces me quedo con los 80 antes que con esta década que estamos viviendo. Era mucho más libre, no había la censura que hay, o autocensura que hay ahora, ni estas tonterías del revisionismo, de la paridad. Es esta oleada de puritanismo que nos invade, desde las que dicen ser feministas y izquierdistas, ¿no? Lo peor es que los más puritanos se autodenominan progres. No lo entiendo, es un contrasentido. Miguel Ángel Pérez está en Libertad Digital, es responsable de tribunales y es un crack. Y acabas de tener criaturas, ¿cuánto tienen ya? Pues uno 3 años y pico y otro 8 meses, o sea que estamos a tope, Albert. Que no está mal. Hugo Pereira, ve preparándote, has de espabilar un poco, ¿eh? Que, hombre, claro, no me veo yo quiero ser tío, ¿eh? O sea que, por favor, Hugo Pereira, director, le he dejado cortado ahora, director de 24heconomía.com. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Pues un placer estar con vosotros, Albert, y nada, viendo como siempre la actualidad. Esta semana va a ser una semana muy, muy interesante, ¿no? Sí. Y desde luego nos va a dejar titulares seguro. Bueno, empezábamos, señores, el programa y quiero comentarlo con vosotros. He leído mucho de lo que publicáis sobre Tito Berni. Empezábamos diciendo que sí, lo avanzó el mediador, lo avanzamos aquí, y sí, hay una exministra y exvicepresidenta del gobierno que otorgó contratos a la trama del mediador. Y es Carmen Calvo. Carmen Calvo presidía la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Ahora la preside Nadia Calviño, pero en 2020 y hasta diciembre del 2021 lo hizo Carmen Calvo. Y en enero de 2020 y en agosto de 2021 otorgó 4 contratos a la empresa del jefe de los drones, el que aparece más en los audios de Tito Berni, Asesoramiento y Servicios de Drones SL, propiedad de José Santiago Suárez. En total, 2.300.000 euros de dinero de fondos europeos para Mauritania, Mali, Níger. A ver, Carmen Calvo de esto ni ha hablado. Cuando habla, escúchenla otra vez, dice que ella es una víctima. A este le ha pasado, y le digo como le pasaba a Granados, que se iba también a las televisiones a denostar la corrupción y a dar lecciones de moral. Parece que es un formato, ¿no? A ver, hay algo de sentido común, ¿no? En grupos humanos grandes, y a la política nos dedicamos mucho, siempre hay alguien que decide hacer lo que no tiene que hacer, y no solamente para él y para todo el sistema. Que ponga de ejemplo a Granados, que es verdad que iba de radio en radio diciendo yo estoy limpio, cuando luego tenía dinero en Suiza, está mal, pero Carmen Calvo, dé usted también explicaciones de por qué le dio 4 contratos por más de 2 millones a alguien de la trama, o es que no lo sabía, porque entonces me ha hecho usted un griñán. Y yo no sabía. Miguel Ángel, ¿a qué te huele esto? A mí me huele fatal, Albert. Yo creo que, como ha dicho el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, estamos ante la punta del iceberg, ¿no? Porque es verdad que en unos primeros momentos, pues todos los medios, la mayoría de los medios se han centrado en la parte más escandalosa de esta historia, de la prostitución, de las drogas, pero esto empieza a oler, Albert, empieza a oler a dinero y mucho. O sea, empieza a oler a presunta financiación ilegal. Hoy, de hecho, ya el mediador en alguna entrevista en algún medio deja caer como que él era el recaudador del Partido Socialista. Esto empieza a oler a fundaciones vinculadas directamente con el Partido Socialista que han recibido contratos sospechosos. Esto huele a presunto fraude también en el reparto de los fondos europeos por parte del gobierno, con lo cual yo creo que esta es la parte de la historia, la que está por venir, en la que habría que centrarse, porque es verdad que una persona, pues por
irse de prostitutas y drogarse no se le va a meter en la cárcel, pero desde luego por robar dinero público, por presunta financiación ilegal, etcétera, eso sí que es pero que muy grave desde el punto de vista jurídico penal. Y yo creo que eso todavía no ha hecho más que empezar. Recordamos al ver que ahora mismo los investigadores tienen que analizar 125 gigas de información de 2 teléfonos móviles del mediador. No sabemos lo que se va a tardar en hacer ese análisis. Obviamente el gobierno no está muy interesado en que vaya muy rápido el tema, y yo creo que según vayan avanzando esos análisis de esa información se va a conocer pues nuevos detalles sobre esta trama. Eso seguro. Hay que decir que Nadia Calviño, que es quien preside ahora esa fundación, que cuando dio la pasta, más de 2 millones, presidía Calvo, ha dicho que se va a abrir una investigación. Pero claro, a ver, este tipo de fundaciones de ayuda al tercer mundo, esta concretamente, donde se le dio 2.300.000 al de los drones, la preside una ministra. Patronos Pilar Llopi Álvarez, 2 ministros. Como vocales 14 secretarios de Estado, 14. Y me dicen que nadie vio nada raro en que a este hombre se le dieran 4 contratos, que no hay más gente que lleve drones a Mali, a Níger, a Mauritania. Aquí alguien debería dar explicaciones, Hugo. Esto huele mal, insisto. Bueno, desde luego huele mal. Lo que parecía que era muy cutre, ¿no? Como veníamos diciendo, lo que parecía que se iba a quedar pues en la hipocresía del PSOE de votar en contra de la prostitución y luego tener en sus filas a personas que la consumen, pues ahora estamos viendo que, como bien decía Miguel Ángel, pues por detrás subyace una auténtica trama, ¿no? Una de corrupción, de prevaricación. Sí. Iremos viendo a ver en qué va acabando todo. Pero, la investigación. A ver, Ayuntamiento de Valencia, del PSOE, 3 contratas a dedo a empresarios de la trama. Chimo Puig, contratos a dedo. Lambán en Zaragoza, contratos a dedo. ¿Es casualidad que todos sean del PSOE? Claro. ¿Sabes a lo que me recuerda esto, Albert? Que parece que ya quedó en el olvido, ¿no? Y es el tema de Playboy. Recordemos que desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, pues la empresa que explotaba el negocio de los padres del presidente, de Pedro Sánchez, pues recibió más de 700.000 euros en ayudas, multiplicó por 4 sus beneficios, pasó de 0 a tener más de 1 millón en beneficios. Y insisto, son cosas que, bueno, que se van quedando en el olvido, y mucho me temo que esto al final, dentro de un par de semanas, meses, pues ya nadie se acuerde de quién es el Tito Berni, de qué hay por detrás, etcétera, ¿no? Y quedará en un cajón al final la investigación. Insisto, estamos viendo al final, bueno, pues cómo tenemos un gobierno de España que entre sus filas hay personas que jamás imaginaron en sus mejores sueños acabar de diputado y tener un despacho en el Congreso, y me refiero tanto a personas del PSOE como por supuesto también a personas de políticos y políticas de Unidas Podemos. Y claro, están viendo esto como un sueño. Es decir, el Tito Berni usaba su despacho en el Congreso para mostrar influencia y poder. Es decir, lo cual es verdaderamente gravísimo. Para mentir. Quiero que escuchéis a Tito Berni ante la jueza no reconociendo nada. Usted transfiere datos de esta índole a una persona que no sabe ni quién es, que no conoce nada, ni si viene, a dónde va, de dónde procede, a qué se dedica. Esa es la relación habitual que usted entabla con las personas que van. Usted es diputado, en el Congreso los diputados. La prudencia no se tiene que tener en este tipo de gestiones. Entiendo que asesor fiscal, es usted asesor fiscal, no es lego, no es una persona no formada. Tiene usted un mínimo de formación, no jurídica, pero sí en otras áreas. Por favor, la mera prudencia. ¿Usted le parece normal? Y te reenvío. Y además me preocupo, no me han ingresado. Con una persona que usted no conoce de nada, ni tiene ningún tipo de relación. Pues lo que pretende decir y hacer ver. Y no es intermediario de nada, no tiene relación comercial, no tiene relación personal, pero usted entabla una fluida relación telefónica y presencial, como ha quedado acreditado, donde hay encuentros, donde va más allá. Salen las mismas fotos que está usted en el club de sombras, trayéndole las copas, y usted no tiene ningún tipo de relación. Y usted niega que él pagara esa fiesta siquiera por encargo o por decisión de él, cuando usted le pide el catálogo. Todo es mentira.
Es que es muy patético Tito Berni diciéndole a la jueza: yo no conozco a este mediador. Es que miente muy mal, Pero miente mal, o sea, vamos, no, y las fotos que se coincidieron en el mueble, a mí lo mejor es cuando dice: yo estaba en la habitación y me entró el mediador con una chica y claro, estaba sin camisa. Yo no sabía me puso el brazo por el cuello. Es que de verdad, Miguel Ángel, esto da vergüenza ajena. Esto da vergüenza ajena y solamente hay que ver el tono de la juez. O sea, el tono de la juez es que es muy ilustrativo, porque claro, tener que estar su señoría escuchando estas pamplinas cuando saben que es completamente falso lo que están diciendo, pues claro, a veces uno pierde la paciencia. Es verdad que es un clásico, ¿no? En todas las tramas de corrupción, cuando te pillan, negar todo, no recuerdo nada, no me consta. Escucha lo de las todos amigas. son inocentes. Escucha lo de las amigas de Tito Berni, que no eran prostitutas, eran amigas. Escuchen. ¿Le hacen daño a mi familia? Hombre, como comprenderán, sí le hacen daño a mi familia. Conocen perfectamente la situación, pero que le hacen mucho daño, sí. Y que tengo que pedir perdón también. Y estaré toda la vida pidiendo perdón por el daño que se les causa. O sea, mi familia ha sido mancillada por toda España. ¿Se refiere a las fotografías con prostitutas? Yo no sé la condición que tienen, de la que usted habla, el calificativo que le pone. A mí se me ve en una foto ya premeditada que me iban a hacer, que me sacan de me tocan en mi habitación, me dicen que si puedo, que me va a presentar el señor Navarro unas amigas. Obviamente yo nunca salgo de mi habitación tal, y sin vestir, voy con mi pantalón y veo que salgo con el brazo por un lado, con el brazo por otro. Yo soy una persona muy efectiva y creo que me ponen un brazo por la espalda o por el hombro, no sé por dónde me ponen. El brazo mío figura por otro lado y me hacen una fotografía. O sea, obviamente, como se habla de ese calificativo que usted pone a esas personas, obviamente yo sigo reiterando mi inocencia y sigo reiterando mi perdón a la familia. Porque, como soy muy afectivo, pues me dejé querer. Bueno, y no es capaz de mencionar la palabra prostitutas en ningún momento, el calificativo de esa persona. ¿Pero qué nos quiere hacer creer este hombre? Si le traían la Viagra, por favor, Albert, le traían. Mira, los que hemos tenido la oportunidad de ver el sumario, que está plagado, hoy recogemos en Libertad Digital precisamente pues un dossier de la Policía Nacional que recoge 41 encuentros de la trama. Bueno, pues este dossier está plagado de fotografías del Tito Berni con mujeres de compañía, vamos a dejarlo así, pero no solamente las famosas fotografías de la habitación, que es la que él citaba, ¿no? Que dice que le abrieron la habitación y que entraron con la chica y tal. No, es que se le ve a él sentado en la oscuridad con una señora tomándose una copa. En otra fotografía sale también en otra sala con lucecitas con otros dos compañeros en un sofá. En fin, o sea, es que está plagado de este tipo de encuentros. Entonces, claro que el Tito Berni nos intente tomar el pelo cuando vienen las fotografías en el sumario y cuando hay mensajes al ver en el que hablan de para mí la dominicana, para mí la paraguaya, para mí o sea, es que eso lo dicen ellos. O sea, es que intentar engañar a los españoles de esta forma es una tomadura de pelo maravillosa. Vamos. Bueno, pero es que todos han mentido ante el juez. Escuche, lo hemos puesto al inicio, pero creo que un segundo merece la pena. General de la Guardia Civil, ¿por qué tenía usted tanto dinero en casa? Respuesta esta. Luego, durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 o 12 mil euros del banco y lo metí en casa. Como creímos que se iba a acabar el mundo porque llegó la pandemia, saqué dinero del banco. María de los Ángeles Lorenzo es la juez y está alucinada. O Tachet Fuentes, Tachet, el director general de ganadería, el que esnifaba coca con el albornoz blanco, dice: es que los empresarios pagaban las comidas porque a mí se me olvidó la cartera en casa varias veces. No pueden inventar algo mejor.
El sobrino de Tito Berni, por cierto, el sobrino de Tito Berni, y hay que decirlo en referencia al Guardia Civil, Albert, le encontraron en su domicilio 61.010 euros escondidos en una caja de zapatos envueltos en prendas, y la explicación que dio en un escrito el general de la Guardia Civil es que estas cantidades se correspondían con 3 retiradas en efectivo que él había hecho antes, una de ellas de hasta 25.000 euros, una cosa muy normal, ¿no? Todos sacamos de repente 25.000 euros, lo metemos en calcetines, vamos, en una caja de zapatos. Para sacar eso, has de ir al banco varios días antes y avisar. Efectivamente. Porque si no, el banco no tiene esa cantidad. Y mal ver es que no le salía la suma, porque había 9.000 euros sin justificar, y entonces el Guardia Civil lo que dice que esos 9.000 euros los había sacado de vender una casa de su padre. Con lo cual es que todo suena, en fin. Bueno, a ver, Hugo, aquí hay otra cosa que se observa en Canarias, y es el chanchullo familiar. Es decir, Tito Berni, diputado del PSOE, su sobrino hereda su puesto de director general de ganadería cuando él se va a Madrid al Congreso. Pero es que el hermano de Tito Berni es el delegado del gobierno en Fuerteventura, Domingo Fuentes Curbelo. ¿Qué pasa en Canarias? Y con la endogamia, ¿qué sucede? Lo que está quedando en evidencia, Albert, es que en Canarias, en el entorno del PSOE, hay una auténtica trama de favores familiares, de intereses y en fin, de cómo estamos comprobando y viendo en las investigaciones, ¿no? A mí lo que me sorprende de toda esta historia es que el partido que venía a regenerar la política en España, el que iba a luchar contra la corrupción, recordemos la moción de censura contra Mariano Rajoy, pues ahora es el mismo partido político que, bueno, cuando le preguntan en la sala de prensa del Congreso a Pachi López, pues le responde, ¿y a ti qué te importa? O algo similar, vamos... Es decir, insultando drásticamente a los periodistas, ¿no? Insisto, es una hipocresía en la que estamos viendo por parte del Partido Socialista, que bueno, que yo espero que esto pues le afecte. Sí, pero a mí me dicen, tú eres politólogo, a mí me dicen que algo se está moviendo en el PSOE. Es decir, hasta hoy la malversación, los indultos, la sedición, el Tribunal Constitucional han hecho lo que han querido. Pero el caso Tito Berni ha forzado lo que hasta ahora no se esperaba. Me aseguran que hay una revolución silenciosa en las filas del PSOE, que alguien está moviendo la silla a Sánchez, porque saben que Sánchez no la va a mover por sí solo. ¿Os llega lo mismo, Miguel Ángel? Yo creo que hay determinados temas, al ver que trascienden, ¿no? Porque hay algunas causas judiciales o de corrupción que se quedan pues entre en la opinión periodística, política, pero luego hay temas que llegan a todos los españoles. Y yo creo que este tema es uno de los temas que ha llegado a los españoles, igual que el de la ley suelta violadores, ¿no? De Irene Montero y Pedro Sánchez. Entonces yo creo que esto sí que puede tener repercusiones y consecuencias para el Partido Socialista de cara a las elecciones. Obviamente en el PSOE no son todos tontos y saben perfectamente que esto puede ser muy malo para ellos, y por eso hay tanto nerviosismo. Referente al ver a lo que decías, sí, ¿alguien le mueve la silla desde el interior al PSOE? ¿Te consta algo así? Como nos llega, que hay gente, incluso diputados del Congreso, que dicen ya basta, hasta aquí hemos llegado. Sí, yo también me ha llegado ese nerviosismo interno, sobre todo al ver porque para algunos creen incluso que el propio Pedro Sánchez no está llevando a cabo una buena gestión de esta crisis. Exacto. Consideran que al principio ha pecado de inmovilismo, luego es verdad que luego ha habido algunas informaciones que dicen que incluso ha mandado emisarios a las Islas Canarias, ¿no? para investigar esto más a fondo. Desde luego yo creo que es un tema que hay que decir que no solo afecta al Partido Socialista, es que afecta al gobierno, afecta a ministerios, afecta a ministros, a secretarios de Estado, y por eso yo creo que están tan nerviosos en Ferraz y en Moncloa por los efectos que puede conllevar. Y desde luego la gestión hasta el momento de esta crisis, que es una crisis enorme, para mí está siendo bastante chapucera por parte del gobierno y del Partido Socialista.
Nos vamos. Mañana más información en el próximo podcast, más datos en el próximo espacio, más información confidencial para que se creen su opinión con total libertad, para que piensen lo que piensen, estén bien informados. Gracias a Gran Vía Radio Barcelona, a BOM Radio Benidorm, a Radio Montaña Leonesa, canal de YouTube y las plataformas, todas las que retransmiten este espacio. Amigos, nos vemos, nos oímos en el próximo podcast. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.